Hola chicas, muy buenos días. Espero que estén bastante bien y pues ya están enteradas de que hoy es la última clase que tenemos relacionada con sociolingüística. En un resumen muy general, como lo hemos estado planteando aquí mismo en la clase, hemos encontrado que la sociolingüística es el estudio de la lengua de acuerdo a los diferentes contextos que pueden existir en una sociedad. ¿Ok? Entonces, uno de los puntos que hoy vamos a estar tocando ya para finalizar lo que viene a ser este tema es lo que viene a ser el bilingüismo. Ustedes por ahí en alguna ocasión han escuchado lo de, eres bilingüe, porque pues este término de bilingüe como viene la palabra bi, que significa dos o doble, y lingüe, lengua, ¿ok? Bilingüe, doble lengua. Entonces, en el bilingüismo, como tal, las personas que se pueden considerar bilingües, pues tienen una gran habilidad cognitiva y este punto pues es bastante importante. Aquí ustedes en este punto, lo que saben de inglés y lo que saben de español, pues ya combinados, pues en una forma así tal cual de decirla, ustedes llegan a ser bilingües. Para esto tenemos dos puntos en lo que viene a ser la constante histórica y el hecho de la actualidad. Esto ahorita lo vamos a profundizar porque hay ejemplos bastante importantes y términos bastante interesantes para ir analizando, pero en torno al bilingüismo, perdón, existen dos grandes polaridades, es decir, la destreza lingüística y la dimensión individual o social de la lengua. Cuanto destreza lingüística se refiere a la habilidad personal que tiene cada una de las personas para ir adquiriendo lo que viene a ser el lenguaje. Y también tenemos la dimensión individual o social de la lengua, es decir, la manera en la que una vez que nosotros ya tenemos, ya sea un vocabulario u otro, una lengua u la otra, ya nosotros a partir de este punto hacemos una individualidad en la cual nosotros utilizamos la lengua a nuestro propio beneficio o social de la lengua, es decir, que nosotros, así como nosotros ya tenemos como que un lenguaje interior a la forma en la que hablamos, pues también existe una situación social. Es como cuando ustedes hablan con amigos y cuando hablan en la escuela. Tienen dos formas diferentes de ir ahí comunicándose. Entonces tenemos clases de bilingüismos, tenemos A en individual, es decir, cuando afecta únicamente a personas concretas de una determinada comunidad del habla. Aquí habíamos utilizado ejemplos como los fresas, si recuerdan, teníamos por ahí palabras, o vamos a poner la diferencia entre hombres y mujeres. En ese punto, cada uno tiene sus propias particularidades relacionadas con el lenguaje. Así como también ustedes habían puesto por ahí y propuesto algunas palabras que solamente decían los hombres y otras que solamente decían las mujeres. Entonces son formas de bilingüismo de acuerdo a cada uno de nosotros. Y en el aspecto social, es decir, cuando se detectan determinados grupos sociales contemplando a su vez tres posibilidades. Aquí es donde ya estamos fuera de, aquí entra la escuela, aquí entra el trabajo, aquí entran los amigos, aquí entra la religión, aquí entra la cultura, etcétera. Es decir, si las dos lenguas en contacto son habladas por dos grupos monolingües independientes entre sí. Aquí pongan en perspectiva los menonitas. Los menonitas como tal tienen un conocimiento del alemán, por ahí se habla que es un poquito bajo el alemán, pero también está en contacto con el español, aquí tal cual como lo tenemos en Durango. Entonces, ahí se crea un conflicto de bilingüismo, y es decir, que dos lenguas por dos grupos monolingües, que es decir, que hablan una sola lengua independientes entre sí. Entonces, aquí se va afectado una, es como cuando ustedes si las ponen en algún otro país que no hablan preferentemente su idioma, pues poco a poco se van a tener que ir adaptando, ir entendiendo ciertas palabras. Otro es si todos los hablantes de la comunidad del habla son perfectamente bilingües. Vamos a poner el ejemplo muy claro de Francia, ¿no? De Canadá. Canadá tiene como tal dos idiomas que vienen a ser el francés y el inglés. Entonces, los dos idiomas coexisten como tal. Hay una gran parte de la población en la que la mayor parte de los habitantes hablan este idioma, entonces ahí es donde entraría. Y en el otro punto es si un grupo es monolingüe y otro bilingüe. Normalmente sedimentado este último en los estratos bajos de sus correspondientes retículas sociales. Vamos, aquí vendríamos a hacer este punto en la clase del bilingüismo, porque existen personas aquí en México que como tal no hablan inglés para nada
y hay gente que sí. Entonces, este conflicto que llega, como nos dice, está sedimentado en los estratos más bajos de sus correspondientes retículas sociales. Así como ustedes conocen compañeros de trabajo a lo mejor que no saben inglés, hay otros que sí, inclusive pueden llegar a saber algunos otros idiomas. Entonces el bilingüismo se da de esa forma. También, según el tipo de utilización de las lenguas en situación de bilingüismo, es decir, pasivo, se habla con hablantes capaces de comprender la segunda lengua, pero no de actualizarla en el discurso. Aquí entramos en el punto de que muchas de las veces entendemos tal cual las instrucciones que nos están diciendo, pero a la hora de hablar nos quedamos así como de, su máquina no sé qué decir. Es como si alguien les habla a lo mejor portugués en ese momento y ustedes tal vez entiendan lo que quieren él decir, pero no se pueden comunicar porque no saben portugués. Y es decir, activo cuando se disponen de ambas posibilidades, ¿sí? Entonces, aquí en lo que viene a ser el bilingüismo, pues existen diferentes factores, como lo hemos estado hablando desde el principio, en donde la comunidad, pues, de acuerdo a ciertos estratos, ya sea sociales, ya sea culturales, ya sea de educativos, etcétera, llega a tener estas posibilidades de lo que viene a ser el lenguaje. Y esta es la parte importante de la sociolingüística, el estudio de por qué sucede, qué fenómenos suceden que están afectando de esta manera el lenguaje como tal. Ustedes cuando lleguen a dar clases se van a ver entendidas en estas situaciones en las que van a encontrar alumnos que hablan 0% inglés, si es que empiezan desde el nivel primaria, secundaria, e inclusive me ha tocado alumnos de preparatoria que llegan con cero conocimiento del idioma inglés, y luego están pues los que vienen a ser bilingües. Aquí es donde nosotros entramos en esta parte. Aquí tenemos lo que viene a ser el conflicto lingüístico. Analizando un poquito lo que viene a ser la tabla, el conflicto lingüístico se da cuando tenemos dos sistemas lingüísticos y estos entran en contacto y se produce este conflicto, lo cual está provocando el desplazamiento parcial o total de un sistema en los diversos ámbitos de uso lingüístico. Entonces, tenemos como ejemplo en este punto cuando vamos a decir, actualmente está muy de moda estar combinando palabras español con inglés. Entonces tenemos dos sistemas lingüísticos. Uno viene a ser el idioma español y el otro viene a ser el idioma inglés. Ambos entran en contacto. Posteriormente se produce este conflicto, en el cual muchas de las veces no llega a entender del todo lo que está diciendo la otra persona. Por ahí estoy enterado de que los alumnos actualmente están diciendo de que es de chill. Si han escuchado eso, creo. Es de chill significa que es de broma. Entonces, muchas personas lo llegan a escuchar decir, ¿qué está pasando ahí? Entonces, esto provoca, como nos viene aquí abajo, un desplazamiento parcial o total de un sistema en los diversos ámbitos de uso lingüístico. Otro punto, y ese es el que les digo que yo no voy a entrar en conflicto porque pues no es mi área y la verdad no tengo opinión al respecto, es sobre lo del lenguaje inclusive, lo de ellas, ellos, él, o cómo era, niños, niñes, niñes, principalmente ahí. Entonces, en este punto se está creando un conflicto lingüístico porque muchas personas están a favor de esto y muchas personas están en contra de que suceda esto, porque es un sistema lingüístico que ya lleva años, que ha sido cuidadosamente modificado y de la nada empezar a agregar otros pronombres personales, pues a la gente experta en la lingüística y pues principalmente a lo mejor a la sociedad como tal que ya está tan acostumbrado, le crea cierto conflicto el hecho de tener que agregar otras palabras. Una disculpa, chicas. Y esto es lo que sucede. Crean conflictos lingüísticos que pues no es la primera vez que pasa y obviamente no es la primera vez que pasará en algún idioma como tal. Entonces, pues esto es lo que viene a ser el conflicto lingüístico. Es decir, que tenemos la lengua B, que es la minoritaria, es decir, la que se habla menos. Si, por ejemplo, en este punto de la vida las personas quisieran hablar un poquito más eh, no sé, algún idioma de una etnia social, vamos a decir los coras, los huicholes, etcétera, y que quisiéramos que esta revolución, que es una lengua minoritaria, perdón, quisiera que se hablara más, pues lentamente vendría a ser el desplazamiento de la lengua A, es decir,
que se crea una socialmente hegemónica. Hegemónica quiere decir que es una combinación, y como hemos hablado, el idioma español pues es una combinación ya de varias variaciones, válgame la redundancia, que ha tenido el lenguaje. Y el desplazamiento pues obviamente va a depender de la fuerza social que tenga un grupo poseedor de la lengua en cuestión. Toda esta clase de cosas hace que la lengua pues se vea afectada de alguna forma, ¿sí? Tal vez como tal, lo de ella, niño, niñe, etcétera. No sé qué tanto peso pueda tomar, pero si llega a concretarse de esa forma, pues va a depender obviamente de la fuerza social que tenga el grupo poseedor que está haciendo esta iniciativa. Posteriormente, pues el lenguaje se va a tener que adaptar y pues no hay ningún problema en que se adapte. Al final de cuentas, nosotros estamos en constante crecimiento. El hecho de que no se quiera evolucionar o no se quiera hacer estas cosas, pues para mí no es evolución, es estancamiento. Entonces, es cuestión de que el idioma y nosotros como tal, pues también nos vayamos adaptando a esto y eso es lo que la parte del conflicto social hace. Por otro lado, tenemos la diglosia, es la situación de convivencia de dos variedades lingüísticas en el seno de una misma población o territorio, donde una de ellas tiene un estatus de prestigio, como lengua de cultura, de prestigio de uso oficial, frente al otro, que es relegado en situaciones socialmente inferiores de la oralidad, la vida familiar y el folclore. Como les he comentado desde el inicio, muchos de los factores económicos dependen de la forma en la que hablamos, ya sea educativos, del nivel educativo que nosotros sea que alcancemos, pues la lengua va a ser afectada por este punto, ¿ok? Entonces la diglosia estudia esta parte y pues en este punto tenemos dos variedades, lo que viene a ser variedad alta, que de acuerdo a las personas que tienen el uso del lenguaje, que ustedes lo escuchan y dicen, qué bonito habla esa persona, tiene mucho conocimiento del lenguaje, hace uso de palabras muy diferentes, hace uso de conjunciones, hace uso de conectores de secuencia, etcétera. Son personas que en variedad alta tienen situaciones formales, es decir, la forma en la que se comunican están relacionadas en situaciones formales, es una lengua más prestigiosa, se adquiere académicamente, dispone de un léxico culto, técnico y especializado que no contiene la variedad B y está estandarizada. Es decir, que en un grupo ya aquí concreto, pues ya está establecido y las personas, pues en ese punto ya es la forma en la que conocen cómo se habla. Por otro lado, tenemos la variedad B, que es la baja, en la cual está relacionada con situaciones informales que ustedes, de acuerdo a los poblados que vayan a ir, van a escuchar cierta forma en la que ellos se comunican. Y no es para menos, porque pues de acuerdo a esta parte de lo que viene a ser las zonas, la zona principal geográfica, el nivel socioeconómico, etcétera, pues son las situaciones que va haciendo. Entonces, situaciones informales son las formas en que se comunican, menos prestigiosa, suele adquirirse como lengua materna y no tiene estandarización. Es decir, que pues es una forma muy general en la que se llega a hablar. ¿Ok? Chicas, con esto vamos a terminar, que ya eran los últimos temas relacionados con sociolingüística que quería decirles. Les voy a estar dejando en el grupo de WhatsApp lo que va a ser la última actividad. Me interesa mucho que todos lo supieran. Relacionado con sociolingüística, obviamente hay muchas cosas más que ir estudiando, pero pues es importante que las tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, termino aquí este video, chicas. Es el último de la clase. Ya van a terminar ustedes sus estudios ya pronto. Entonces, pues cualquier cosa, ya saben que voy a estar aquí al pendiente en caso de que tengan alguna clase o alguna materia que quisieran revalidar. ¿Sale? Les dejo ahí por WhatsApp la actividad del proyecto final, que va a ser algo bastante cortito relacionado con todo lo que hemos hecho y me parece muy importante y muy interesante que lo hayan hecho todo en su libreta. Entonces, les felicito mucho por eso. Chicas, espero que tengan un excelente fin de semana y pues espero su actividad ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Sale? Bonito fin de semana, chicas. Hasta luego.